Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde cotidianamente analizamos las noticias que les traemos en Hora 13 y para ello invitamos a expertos, a conocedores y como en este caso a la candidata a la alcaldía de Medellín, María Paulina Aguinaga. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, muy complacida de estar en Hora 13. Este espacio hemos tratado de concentrarlo y dejarlo para el debate de las ideas, para la presentación de las propuestas, para que la gente esté bien informada y pueda tomar una decisión en torno a propuestas. ¿Cuáles son esas líneas gruesas de trabajo que usted le está proponiendo a los medellinenses para la alcaldía? Bueno, yo creo que son varias. Lo primero, yo soy mamá y como mamá entiendo la importancia del bienestar de nuestros niños y niñas. Por eso mi apuesta es a que Buen Comienzo funcione los 12 meses del año, en horario extendido en semana e incluso los fines de semana, para que aquellas mamás, cabeza de familia, que tienen que trabajar los fines de semana, puedan escoger qué día de la semana descansan con sus hijos y ellos estén bien cuidados el fin de semana. Esa es una de las apuestas. 2, Medellín es la segunda ciudad que más invierte en educación, pero eso no se ha visto reflejado ni en infraestructura ni en calidad educativa. Vemos, por ejemplo, en las pruebas Saber del año pasado, calendario A, que la primera institución privada quedó ubicada en el puesto 40 y la segunda, y la primera pública en el puesto 700. Lo que habla de la gran brecha que existe entre la educación pública y privada, y para eso estamos proponiendo los colegios inteligentes con paneles solares, con una muy buena conectividad de internet, dotación de computadores. Hoy los colegios tienen más de 48.000 computadores y el 93% están en mal estado. Necesitamos también continuar con la media técnica, preparar a nuestros jóvenes gratuitamente para las pruebas Saber y para evitar la deserción, tener ese voluntariado remunerado que les permita también solventar en parte sus gastos. En términos de movilidad, para pasar a otro tema, hay dos propuestas fundamentales. Uno, recuperar el control de la Secretaría de Movilidad que está privatizada. Por eso vemos que las cámaras de fotomulta hoy están en los sitios donde hay menos incidentalidad vial, pero son las que más recaudan y paradójicamente al distrito no le toca un solo centavo porque el 90% se lo lleva el privado y el 10% el CIMIT. Entonces queremos retomar ese control de la Secretaría de Movilidad, eliminar las fototrampas y ubicar estas cámaras de fotodetección donde sí hay incidentalidad vial. Con la tecnología necesitamos tener semaforización inteligente, que los semáforos funcionen de acuerdo al flujo vehicular del momento, aumentar el número de agentes de tránsito. Y con lo que tiene que ver con el sistema de transporte masivo, el metro viene fallando de manera regular y es porque ni esta ni la anterior administración han ejecutado el presupuesto de mantenimiento. Entonces hay que hacerle ese mantenimiento, hay que realizar la compra de nuevos trenes porque hay un hacinamiento en horas pico. Adicionalmente hay que avanzar en la integración tarifaria porque hoy a muchas personas les toca pagar hasta 4 pasajes diarios. Entonces queremos que con un solo pasaje de verdad nos podamos movilizar por toda la ciudad y de esta manera desincentivar la compra de las motocicletas. Pero vamos por partes, porque en esa última propuesta hay detalles que podrían entrar a cambiar la idea de un gobernante local. Por ejemplo, la propuesta del gobierno nacional que todavía no ha establecido con claridad de hacer un servicio de transporte público gratuito. ¿Cómo entraría eso a modificar el panorama y qué tan factible es de hacerse en Medellín? Mire, con un metro en crisis. Ese es el tipo de propuestas populistas para ganar likes, aplausos, pero que no se pueden llevar a la práctica y que generan muchísimas más decepciones de lo que ya tenemos los ciudadanos. Uno, decir que eso se va a cobrar vía tarifas de servicios públicos. ¿Quién está conforme hoy con lo que le están cobrando de energía, por ejemplo, con las altas tarifas y que además van a aumentar todavía más por el fenómeno del Niño? Esto es inviable. Dos, en una ciudad como Medellín
tener un transporte supuestamente gratis no tendría el impacto que tiene, por ejemplo, en Bogotá, justamente porque hoy tenemos más de la mitad del transporte que no está integrado, es decir, lo que yo les decía, usted tiene que pagar para un solo trayecto 2 pasajes y para devolverse otros 2 pasajes, entonces esto no tendría ese impacto y no tendría sentido. Y 3, entonces, ¿de dónde se van a financiar las inversiones que tenemos que hacer en mejorar el sistema, en mejorar las estaciones, para construir la extensión, por ejemplo, con los metrocables, terminar el metro del 80? Entonces, a mí la verdad me parece una propuesta populista, pero que no se puede realizar y que Medellín no tiene las condiciones para esto. Y ahí entonces entro a que nos explique y nos detalle la propuesta de hacer un buen comienzo de 365 días al año. Hoy, por ejemplo, está en riesgo la permanencia de este programa por la administración actual. ¿Qué habría que cambiar? Primero, para poder aumentar, porque eso tiene un costo, claro, innegablemente, y segundo, para que las condiciones actuales mejoren, porque no es solamente agregar días. No, total. Entonces, lo primero es que la administración anterior mostró como un gran logro aumentar la cobertura a 220 días. Entonces, decir que ese fue un gran logro, yo creo que no fue así, porque 220 días significa que los niños se quedaron por fuera de esa atención casi que 5 meses al año, cuando uno lo suma. Esta administración fue igual, o sea, los programas vinieron a empezar en marzo, incluso en unos años en abril, y con el agravante de los grandes cuestionamientos de corrupción que hay sobre Buen Comienzo, que no está claro en qué se ejecutaron los recursos y qué pasó con esos recursos. Entonces creo que es vital, uno, aumentar esa atención, aumentando también el número de personal, porque hoy el personal que trabaja en Buen Comienzo tampoco tiene unas condiciones dignas, entonces es fundamental aumentar el personal. En Buen Comienzo se provee el 70% del componente calórico de nuestros niños y niñas, por lo tanto tenerlos por fuera del sistema 3, 4 y 5 meses al año también incide en los altos indicadores de desnutrición crónica que vienen en aumento desde hace varios años en la ciudad, entonces eso también nos ayudaría con el tema de la desnutrición. Y tercero, tenemos que reconocer además la situación, sobre todo para las madres cabeza de familia, que muchas trabajan en la informalidad y que sus horarios no son un horario de oficina, ojalá pues pudiera ser así, pero no, entonces también hay que adaptarnos y facilitarles el tema a las madres. Y muy importante, una política de bilingüismo desde Buen Comienzo, porque estamos desperdiciando esos primeros años de formación para enseñar ese segundo idioma. Yo lo veo con mi hijo, yo tengo un niño de 2 años y medio y él en su guardería le dan clases de inglés, ya sabe palabras en inglés, ya me canta canciones en inglés, y qué bueno que todos los niños de la ciudad puedan tener esa oportunidad y empezar también desde ahí unas campañas de cultura ciudadana, en tolerancia, en la disposición de residuos sólidos desde la fuente, en el respeto de las señales de tránsito y demás. Y ese toca con el siguiente tema, que es la calidad educativa, porque cuando uno analiza el sistema educativo de Medellín, pues de entrada lo primero que ve es unas dificultades de infraestructura. Y no sé qué tanto impacto tenga eso en la calidad educativa en términos de pruebas saber, por ejemplo. Si el mejorar las condiciones de infraestructura nos vaya a llevar del puesto 700, no sé, al puesto a los 100 primeros, ¿qué tanto se puede intervenir esa parte? A ver, yo creo que tiene que ser una combinación de varias cosas. Uno, indiscutiblemente la infraestructura educativa, que tiene un rezago en mantenimiento. En la administración anterior disminuyeron los recursos un 34%. Cuando dice administración anterior, la de Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez disminuyó el presupuesto de mantenimiento de infraestructura educativa en un 34%. Esta administración durante los 3 primeros años prácticamente no invirtió
invirtió un solo centavo y después se aprobaron unas vigencias futuras, pero ya cuando los colegios estaban caídos, incluso hasta comprometiendo presupuesto de otras vigencias. Entonces, claro, hay que trabajar muy fuerte el tema de la infraestructura, pero además hay que trabajar con los docentes, seguirlos formando y que se implementen metodologías de educación flexible y educación activa, porque hoy tenemos un gran problema y es que, por ejemplo, así tengamos matrícula cero, así estemos haciendo estos esfuerzos en cobertura, los jóvenes están desertando o no se están matriculando. Entonces hay que tener también ese tipo de metodologías e insistir que para algunos, no para todos, es necesario ese voluntariado remunerado. Por ejemplo, que trabajen en las ciclovías del INDER, en el cuidado de nuestras fuentes hídricas. Medellín tiene más de 4.000 quebradas y que a cambio de eso reciban una remuneración que les permita solventar sus gastos. Prepararlos además gratuitamente para las pruebas saber. Y hay otra apuesta que tenemos que hacer, es la del bilingüismo. Aprovechando también los nómadas digitales que vienen a la ciudad, haciendo convenios con universidades de países angloparlantes que nos manden docentes de intercambio acá para tener los clubes de conversación en inglés y en general tiene que ser toda una apuesta en lo que tiene que ver con la educación, que seguramente no se va a ver en el primer año, en el segundo, pero que sí tiene que tener un norte claro en el mediano y en el largo plazo. Usted acaba de tocar un tema que es esencial para quien sea el próximo o la próxima alcaldesa, y son las vigencias futuras. Ahí no solamente en el tema educativo, sino en otras áreas. ¿Qué tanto impacto tienen esas vigencias futuras, por ejemplo, para los primeros meses, además de un presupuesto que le va a quedar ya cuadrado al alcalde? Siempre le toca el primer año con un presupuesto que le dejó el anterior mandatario. Además de eso, unas vigencias futuras ya contratadas. Pues mire, Fernando, yo he hecho estos cálculos. Para el próximo periodo, el presupuesto anual estará en promedio del distrito en 8 billones de pesos. Entonces uno dice, no, eso es mucha plata. Pero cuando uno descuenta las vigencias futuras, no solamente en términos de infraestructura educativa, sino también de escenarios deportivos, de la cárcel para sindicados, del metro del 80, del túnel del Toyo, que son recursos que ya están comprometidos. Y a eso le suma otros programas que se financian con recursos de libre destinación, que no tienen vigencias futuras, pero que es imposible cortarlos, como matrícula cero, como Buen Comienzo y como otros programas sociales. Resulta que el margen de maniobra que realmente se va a tener es un promedio de 500.000 millones anuales. Por lo tanto, el reto es lograr una muy buena inversión de esos recursos en lo que realmente necesita la ciudad y que nos quede también platica para esos proyectos estratégicos como el Arena Medellín. Hoy el metro del 80 también está desfinanciado. Hay que apartar también unos recursos para esto. Hay que seguir consolidando a Medellín como esa ciudad de grandes eventos, como ese distrito, y para eso necesitamos estos recursos. ¿Qué es el Arena Medellín? Ya que lo mencionó. El Arena Medellín, sin tener mar, rompe el paradigma de que hay que tener mar para ser una ciudad turística. El año pasado llegaron 1.400.000 visitantes y se espera que este año aumente. Y esto ha sido también en parte porque no podemos satanizar el turismo, no podemos decir que todo el que viene con fines de explotación sexual o de consumo de sustancias psicoactivas. No hay que satanizar el turismo, pero muchos de estos visitantes vinieron por un evento que se haya realizado en Plaza Mayor o por los famosos conciertos. Cada concierto, ha habido conciertos que nos han dejado una derrama económica hasta de 25.000 millones y más. Entonces Medellín hoy no tiene ese centro de grandes eventos para la realización de conciertos y queremos apostarle a eso porque dinamiza la economía, genera empleo y estamos hablando de la Arena Medellín con una capacidad aproximada de 16.000 personas, más de 700 celdas de parqueo, hacerlo en alianza público-privada, que sería la forma de financiarlo, y mirar si lo que ya quedó o que se había plasmado, que inicialmente podría ser en el cincuentenario, es el escenario idóneo, o si lo podemos mirar donde se iba a construir la Ciudadela Universitaria del Norte, cerca de la Central Ganadera, donde antes quedaba el Aurelio Mejía.
Es decir, esa propuesta todavía está por determinarse el sitio de construcción. Ya digamos, estaba estructurada en parte, pero también hay que atender lo que dicen los deportistas, sobre todo los aficionados del fútbol, que el Estadio Cincuentenario fue el primer estadio que tuvo Medellín, que se terminó de construir en el 79, que es un ícono, un patrimonio del fútbol. Entonces creo que hay que concertar las dos cosas, el fútbol y los eventos. Y ya que mencionó este tema de la Arena Medellín, hay otra propuesta que todavía está en prefactibilidad, que es la intervención del Estadio Atanasio Girardot. En su propuesta contempla esa reforma, esa intervención del Estadio Atanasio Girardot. Yo creo que con esa tenemos que ser un poco más cuidadosos, porque alrededor del estadio también hay toda una dinámica, una economía, unas personas que han estado ahí por años, y hay que mirar la estructuración financiera, qué implicaciones tiene también de que esto sea controlado un 100% por un privado por muchísimos años, porque es la forma como se ha estructurado. Entonces creo que hay que evaluarlo y mirar también otras fuentes alternativas para financiarlo. Sigamos hablando de las propuestas de María Paulina Aguinaga. En el tema de seguridad, que creo yo es uno de los que recurrentemente aparecen cuando a los ciudadanos se les preguntan cuáles son sus principales preocupaciones. ¿Qué propone en seguridad? Bueno, yo creo que Medellín hoy tiene un problema estructural y una deuda básicamente porque, uno, tenemos muy pocos policías, y dos, los pocos que tenemos no están en la calle, sino que están en las estaciones de policía cuidando a las personas que están en condición de sindicados, es decir, que fueron capturados cometiendo un delito, pero que aún no han sido condenados. Entonces tenemos estaciones con hacinamientos hasta del 500% y más. Y esto nos está afectando la seguridad, además de esa sensación de impunidad, de que es que a mí me roban y no capturan el ladrón, o simplemente si lo capturan a los 2 o 3 días está suelto porque en realidad no hay dónde recluirlo. Entonces creo que ahí la apuesta tiene que ser clara, que ha sido una promesa incumplida también de estas dos administraciones, es la construcción de cárcel para sindicados. Obviamente es muy polémico porque muchos dirán cómo construir cárceles y no invertir en los jóvenes. Claro, hay que hacer las dos cosas, pero necesitamos esa cárcel de sindicados para que dar ese mensaje que acá no hay impunidad. 2, que los policías estén ejerciendo su tarea. 3, nos tenemos que articular mejor con la fiscalía, con la policía para las labores de inteligencia, porque eso hay que apuntarle también es a desestructurar esas organizaciones que hoy tienen esas rentas criminales, como el pagadiario, por ejemplo, como el microtráfico, y eso se logra con inteligencia. Claro que hay que seguir fortaleciendo el uso de las cámaras, pero no le podemos dejar todas las cámaras. El liderazgo del comandante de policía, del alcalde, de la alcaldesa, no lo va a reemplazar un sistema tecnológico, y tenemos que estar al frente de esto, exigiendo resultados cada semana. ¿Y cómo entrecruzar eso con una propuesta que es del orden nacional, que a quien ocupe el primer cargo del distrito le tocará administrar, si se quiere, una realidad que es el de la paz total, que hoy todavía es un proyecto en construcción y que sabemos dónde arranca, pero no sabemos dónde podrá terminar? Hoy hay muchísimas dudas, yo también comparto muchas de estas dudas frente a la paz total. Sin embargo, creo que solo se va a tener paz total si se logra efectivamente que en nuestros barrios, por ejemplo, el tema de la extorsión no siga siendo el común denominador. Hoy en algunos barrios están extorsionando quien vende la leche, los huevos, el gas. Entonces, si esa paz total sirve para poder combatir ese tipo de fenómenos, bienvenida. Pero si esa paz total lo que va a significar es aún más impunidad y más inseguridad para los medellinenses, creo que también tenemos que fijar una posición clara frente a esto. Voy a seguir en esta línea discursiva, y es lo que la gente dice en la calle como necesidad imperiosa. Y lo segundo es el asunto del ingreso, que además está asociado con el hambre, con las condiciones de hambre de una ciudad que hoy tiene unos niveles más o menos de un 25% de gente que alguna comida se tiene que saltar. ¿Qué propuesta tiene usted para resolver ese problema de ingreso y de hambre?
Bueno, los niveles de desempleo en la ciudad han venido disminuyendo y eso creo que es muy positivo. Sin embargo, la informalidad todavía sigue siendo muy alta y muchas de esas personas que pueden tener cierto grado de inseguridad alimentaria también se pueden cruzar con el tema de la informalidad. Entonces yo creo que acá la apuesta tiene que ser clara en el tema de generación de oportunidades y de formación en habilidades para el trabajo. No todo el mundo aguanta estudiar una carrera tecnológica o una carrera profesional, pero sí se pueden hacer cursos cortos como lo ha venido haciendo la Universidad de Antioquia en el Urabá, que en conjunto con el sector privado es fundamental restablecer la confianza que teníamos en el Comité Universidad, Empresa, Estado, sí podamos tener esa empleabilidad, sobre todo de los jóvenes. Hoy en Medellín tenemos cerca de 90.000 jóvenes desempleados y esa es la población a la que más se les dificulta conseguir ese empleo. Uno prometer que le va a dar una renta básica a cada familia es algo que no sería sostenible en el mediano y en el corto plazo, pero sí puede prometer que les va a dar las herramientas para que puedan superar en parte la condición de vulnerabilidad y hacer una apuesta más allá de los 28 años con los coworking públicos. Yo estoy proponiendo la construcción de los coworking públicos con especial énfasis también en las mujeres, que una persona de 30, 40, 50 años pueda ir a los coworking, capacitarse en alguna de las habilidades que está requiriendo hoy la economía y poder tener ese vínculo con el sector privado. Ahí hay otro elemento que usted ya tocó tangencialmente, pero que quiero que profundice, y es vocación económica de una ciudad que ya es distrito, primero, y que al próximo alcalde o alcaldesa le corresponderá desarrollar lo que ser distrito representa, porque hoy todavía estamos en nombre apenas, entonces habrá que desarrollar. ¿Qué orientación debe tomar entonces Medellín en torno a esa vocación económica relacionada con tecnología, con turismo, con industria? ¿Con qué? A ver, indiscutiblemente, como ya lo decías, somos una ciudad distrito, nos tenemos que consolidar como ese distrito de ciencia, tecnología e innovación. Para eso es fundamental la formación de talento especializado, porque la gran mayoría de empresas de base tecnológica no se están viniendo para Medellín, se van para Bogotá porque allá encuentran más facilidades para todo el talento humano. Entonces, uno, hay que apuntarle a la calidad educativa, a la formación de talento especializado. Dos, se nos permite tener un mayor margen de maniobra en términos tributarios. Los incentivos tributarios que se les dan a estas empresas deben estar también condicionados a la generación de empleo para los jóvenes específicamente. Tres, hay que seguir atrayendo esas inversiones, tener una política o con un lobby mucho más agresivo en el buen sentido, no quedarnos solo con la ASI para esto. Y cuatro, no nos podemos olvidar que hay otros sectores que también dinamizan la economía. El comercio, por ejemplo, y el comercio que se agrupa con la reparación de vehículos y motocicletas generan el 20% del empleo en Medellín. La empresa manufacturera el 16%. A esos también les tenemos que dar garantías, a esos también habrá que darles esos incentivos tributarios y por supuesto tenemos que aprovechar el boom del turismo, mitigar los efectos que ha traído en lo que tiene que ver con la explotación sexual y ahí no podemos ser permisivos en lo que tiene que ver con los menores de edad, pero vamos a construir el Arena Medellín, vamos a tener una estrategia de Medellín bilingüe, vamos a tener los coworking públicos donde también vamos a convertir dentro de intercambio con los nómadas digitales y en general queremos es que siga esta dinámica de creación de empleo, pero un empleo de calidad y que permanezca en el tiempo. Le tengo que preguntar obviamente por EPM, usted ha sido reconocida experta en esta temática en el Consejo de Medellín, en el control político a esta entidad, y es preguntarle qué rumbo debe tomar esta empresa a futuro, qué rumbo debe darle el nuevo mandatario o la nueva mandataria de Medellín a la empresa más importante de todos los antioqueños. Hay que tener en cuenta que lo bueno o lo malo que pase con EPM lo pagamos todos con las tarifas de servicios públicos. Hoy, por ejemplo, se está viendo en la tarifa de energía el impacto de Hidroituango.
Se está viendo las malas decisiones y los sobrecostos de la planta de tratamiento de aguas residuales, Aguas Claras, en la tarifa de alcantarillado, que nos aumentó un 15%. Entonces es fundamental garantizar que se va a despolitizar EPM, que las decisiones se van a tomar con un criterio técnico, pero también social, que vamos a traer parte de los recursos que EPM invirtió en el exterior. Hay más de 10 billones invertidos en otros países donde no se han dado los resultados y estamos subsidiándole servicios públicos a extranjeros y necesitamos esos recursos. Uno, para el tema de empresas varias. Vemos también que hoy tenemos una gran problemática en lo que tiene que ver con las basuras. Dos, que EPM invierta en facilitar y mejorar la cobertura de servicios públicos en Medellín. Hoy todavía tenemos familias y barrios completos desconectados de agua potable. Y tres, que también invierte en esos proyectos del futuro, en energías renovables, no solamente en Medellín, también en otros municipios del departamento, porque en definitiva tenemos que garantizar la sostenibilidad de EPM. ¿El problema de una EPM multilatina es que esté en el exterior o los negocios que se escogieron para estar? No, es los negocios que se escogieron para estar. Hay unos negocios que son rentables y esos hay que potencializarlos, pero indiscutiblemente hay otros que nunca nos han dado un solo peso de utilidad y que no podemos subsidiarle servicios públicos a extranjeros. Y tampoco podemos tener a EPM en medio de esta guerra y esta polarización porque le hace mucho daño. Mire la pérdida de confianza que ha tenido EPM por la gestión de Daniel Quintero, por los ataques recurrentes, por la información que sale a decir que no dimensiona las consecuencias que esto tiene con la banca multilateral. Yo creo que hay que recuperar el rigor y el alcalde de Medellín, sea quien sea, es el presidente de la junta directiva de EPM, pero tiene que respetar el rigor técnico al interior de la empresa. ¿Y eso cómo se ve reflejado, por ejemplo, en la postulación o nombramiento de un próximo gerente? ¿Cómo debería ser el mecanismo? ¿Todavía por selección y determinación de un alcalde o algún otro mecanismo? Pues mire, lo que pasa es que el error que hemos tenido, que han cometido muchos alcaldes, es que han nombrado gerentes que el único mérito es ser amigos del alcalde de turno. Y en ese sentido hemos tenido un encuestador que se le explotó Hidroituango en las manos y hoy estamos pagando esas altas tarifas de energía. Hemos tenido expertos en bancas de inversión que se fueron a jugar Monopoly con la plata de todos a otros países del continente y hoy estamos teniendo las pérdidas de esta. Y ni hablar de este alcalde que ha tenido 4 gerentes, ya la verdad perdí la cuenta, entonces esto también genera una gran inestabilidad. Yo creo que no se le puede dejar el proceso a un cazatalentos porque también hay que tener cierto margen de maniobra, pero tampoco puede ser que sigamos escogiendo personas que no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la experticia para manejar una empresa o un grupo económico del tamaño de EPM. Y no solamente el gerente, también se debe construir una matriz de competencias y conocimientos para los miembros de la junta directiva y que no tengan conflicto de intereses. Usted está planteando un panorama en el que algunos coinciden en llamar que la próxima alcaldía sería una alcaldía de transición. ¿Qué tan de acuerdo está usted con esta postura? Entrando como a decir, no, yo aquí como próximo alcalde dejo organizado y ya los temas esenciales quedarán pues como para el próximo cuando ya la casa esté organizada. Yo creo que no podemos seguir creyendo que es que van a llegar mesías que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y que van a hacer en esta próxima lo que dejaron de hacer durante su mandato. Acá necesitamos realmente alguien que conozca Medellín, que haya sentido pertenencia por la ciudad y que no utilice la ciudad como un trampolín para otros proyectos presidenciales, porque creo que eso también nos ha afectado. Los últimos alcaldes, sin excepción, han tenido aspiraciones presidenciales y no han pensado en la ciudad, sino cómo utilizan la ciudad como plataforma para ese proyecto. ¿Cómo debería ser la relación alcaldía, gobernación de Antioquia, área metropolitana? Es decir, con otros entes también de lo público
Tiene que ser, hoy no hay relación. Claro, es que tiene que ser absolutamente fluida, porque lo que vimos en esta administración es que Quintero rompió con la institucionalidad, pero no solamente con la gobernación, también con algunos municipios vecinos del área metropolitana, también con el sector privado. La primera tarea que tenemos que tener es poder recomponer todas estas relaciones, porque no se puede pensar el desarrollo de Medellín sin tener una articulación con el área metropolitana, con la gobernación, ni con los empresarios. Doctora María Paulina, muchísimas gracias por venir este rato. La voy a dejar comprometida a regresar posterior momento para ampliar todavía algunas líneas que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, no hablamos de salud. Por ejemplo, pero cortico, sí. Me comprometo a construir el Hospital General Sede Norte, que ha sido una promesa incumplida de 3 administraciones. Muy bien, entonces queda comprometida, además, para regresar y detallar esas propuestas que nos quedaron faltando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y a ustedes también por estar ahí conectados. Nos reencontramos en cualquier momento para seguir analizando el rumbo de las noticias aquí, en La Dirección. Hasta pronto.